Muy buenas tardes con todos. El tema que le vamos a exponer se trata sobre ciclos biogeoquímicos. Los integrantes son Gómez Villon Arelis, Gómez Brandón, Gonzabay López Eric, Juan Neira Guale, Medina Suárez Lisbeck. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a un circuito de intercambios de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida animal, vegetal y la vida microscópica, como elementos y compuestos naturales inorgánicos. Se trata de un perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro que permite el reciclaje de los nutrientes disponibles en la biosfera. Como nutrientes nos referimos a todos aquellos elementos o moléculas cuya presencia en el organismo de un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de ésta. Estos nutrientes pueden ser de varios tipos. Les presentaré los tipos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos, constituye alrededor del 95% de la masa de todos los organismos vivos. Estas están compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, calcio, sodio, potasio y fósforo, entre otras más, claro. Son los nutrientes que en mayor cantidad se encuentran en el organismo de cualquier ser vivo. En la otra parte tenemos los micronutrientes. Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable, pero minotoria. Están compuestos por hierro, cobre, zinc, vitamina A y yodo. Pasemos a tipos de ciclos biogeoquímicos. Encontramos tres. Hidrológicos, aquellos en los que interviene el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que sirve como agente de transporte para los elementos de un lugar a otro. Gaseosos, aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos químicos del ciclo. Aquí podemos encontrar el ciclo del nitrógeno, ciclo del oxígeno y ciclo del carbono. Sedimentarios, aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea por su lenta acumulación e intercambio a la corteza terrestre. Podemos encontrar al ciclo del fósforo. Pasemos con el primer ciclo. El tema de la exposición es el ciclo del oxígeno. Este tema es muy sencillo y tiene grandes características. Por ejemplo, su forma química es el O2. El oxígeno es muy importante ya que se encuentra a través de la atmósfera. Las plantas en su mayoría y también las algas que se encuentran en el mar tienen la capacidad de producir oxígeno. Esto se debe a que pueden absorber dióxido de carbono y así tener el proceso de la fotosíntesis para poder expulsar oxígeno, lo que nosotros podemos consumir. Este proceso es constante y a esto es lo que le llamamos ciclo del oxígeno. El oxígeno constituye aproximadamente un 20.9% del volumen total de todo el planeta Tierra. Del mismo modo es que tenemos que conocer sobre este tema. La capa de oxígeno o de la capa del ozono, es el que cubre el planeta a través de las radiaciones generadas por el sol, los rayos UV o rayos ultravioleta. Tenemos algunas características físicas. Por ejemplo, tenemos que el oxígeno es incoloro, no tiene olor, no agrega sabor, es decir, tiene una característica insípida, tiene a condensarse en un menos 183 grados centígrados, posee una solidificación al 219 grados centígrados. En la parte de las propiedades químicas se identifica con el símbolo O. Su número atómico es 8 y su valencia 2. Su electronegatividad es 3.5. Su masa atómica es de 15.99.
Podemos también decir que automóviles, la quema de árboles, quema de basura, esto puede expulsar una gran cantidad de dióxido de carbono. Y muchos creemos que las plantas son las únicas que se encargan de absorberla para que así puedan expulsar el oxígeno que nosotros consumimos en sí. Y obviamente también esto sirve para alimento de las plantas. Pero como dije al principio, las algas también tienen un 85% que producen oxígeno en todo el planeta. Ahora tenemos algunas etapas del oxígeno. Entre ellas podemos tener que en la parte atmosférica el oxígeno se encuentra a través del aire y está tomado por cada uno de los seres vivos. Un proceso tipo biogeoquímico trascendental que permite circular en toda la capa del planeta. La parte de la fotosíntesis, como ya antes explicada, el dióxido de carbono es conjunto con la luz solar, es captada por las plantas para que así pueda expulsar lo que es el oxígeno. La parte de la respiración, esto viene, bueno, es una etapa también que ocurre muy rápida y constante entre un intercambio de gases de los seres vivos y una interacción constante hacia el medio ambiente. Por último, una de las etapas es el retorno, que el ciclo de oxígeno se completa con una etapa denominada retorno, donde el oxígeno regresará a la atmósfera como desecho de la respiración o dióxido de carbono, para así garantizar su producción permanente. Una de las primeras características de este tipo biogeoquímico es que posee un patrón multicíclico, donde cada elemento involucrado es el proceso que tiene una función igualmente cíclica, muy bien definida. Por eso apreciamos acá el ciclo del carbono y el ciclo del agua, junto respecto al ciclo del oxígeno. Tiene una capacidad de participar en un proceso lento cuando se asocia a manifestaciones de orden geológico que surgen en la Tierra, con todos sus componentes incluidos tales como la atmósfera, el agua y las moléculas orgánicas de otro tipo. Hasta aquí el tema del ciclo del oxígeno. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Medina y hoy hablaremos acerca del ciclo hidrológico. Bueno, el ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua, sabemos que está compuesto por dos componentes, tanto como hidrógeno e oxígeno. Sabemos que este ciclo es muy fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra y para el sustento de todos los ecosistemas terrestres. Además, representa el principio fundamental de la ciencia hidrológica, que describe el continuo movimiento del agua a través de la atmósfera y la Tierra en un espacio llamado hidrosfera. Cabe destacar que el ciclo hidrológico interfiere en los niveles de lagos, mares u océanos y también en las variaciones climáticas. Cabe destacar que este ciclo necesita los rayos solares para proveer la energía necesaria para así mantener un ciclo continuo. Entonces, el agua en la Tierra está compuesta por tres estados. Tenemos la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. En la fase líquida sabemos que corresponde al 97% en agua salada y esto conforma los océanos. La fase sólida es un 10% en donde están los glaciares y casquetes polares ubicadas principalmente en Groenlandia y Antártida. Y en la fase gaseosa representa solo el 0.01% total del agua en la Tierra. Bueno, recapitulando, en la Tierra en sí tiene tres estados. El sólido está en forma de hielo o nieve.
líquido y gaseoso es donde va en forma de vapor, en donde el agua va a pasar por todos sus estados para complementar el ciclo hidrológico, ya que el agua de la superficie se va a evaporar con la acción del sol y va a formar parte de la atmósfera en estado gaseoso. El siguiente paso en el ciclo hidrológico es el paso del agua en el estado gaseoso a un estado líquido, en donde el agua de las nubes va a caer y se va a filtrar por la superficie terrestre. Y esto va a aumentar en los depósitos de las reservas subterráneas de agua, entre otros. En algunas ocasiones, el agua de las nubes cae en forma de nieve y esto se va a acumular en forma de hielo. Y es aquí donde se dan los glaciares. Entonces, con la acción del sol sobre todas las épocas más cálidas del año, la nieve se va a derretir y se volverá líquido. Y de esta forma el agua va a pasar y formar parte del cauce de los ríos, manantiales y que acabarán por desembocar en el mar. Entonces, aquí hablaremos acerca de las etapas del ciclo hidrológico o conocidos como el ciclo del agua. Como primer punto tenemos la fase de la evaporación. La evaporación en sí constituye una de las fases del ciclo, ya que es muy imprescindible para la vida. El agua se va a encontrar en los océanos o en la superficie terrestre y por ende este se va a evaporar constantemente por la energía solar. Una vez al alcanzar el estado gaseoso va a subir por la atmósfera y por ende se va a condensar y va a formar nubes. Tenemos el proceso de la condensación, que es el vapor de agua que se va acumulando en las nubes creando una densidad. Gracias a la transportación, a la ayuda de los vientos, se va a transportar, sea en lugares fríos o sea en lugares cálidos. Como tercera fase tenemos la precipitación, en que consiste en la caída del agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esta precipitación podemos encontrarla de diversas maneras, es decir, si hablamos en épocas de frío, por ende se va a precipitar en forma de granizo o de nieve. Si hablamos en épocas de cálida, esta va a ser caída en forma de lluvia. Como cuarta fase tenemos la fase de infiltración, en donde proceso en el cual el agua ha caído hacia la superficie terrestre. Como consecuencia de las precipitaciones va a penetrar en el suelo. Una parte va a ser aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, mientras que la otra se va a incorporar en las aguas subterráneas. Bueno, como última fase tenemos la fase de escorrentía. No es nada más que el declive de las aguas en donde va a ser transportada, sea tanto lagunas, sean ríos, en mares y océanos. Cabe destacar que la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y transporte de sedimento. Y así concluye las etapas del ciclo del agua. Tenemos la importancia del ciclo hidrológico. Sabemos que el ciclo del agua es vital para el mantenimiento y la estabilidad de nuestro planeta. No solo para la vida, sino también para la regularidad del clima, la temperatura mundial y otras condiciones que determinan la realidad planetaria. Si este ciclo por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos, como las regiones calientes tardarían mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los océanos y lagos y todas las formas de vida sufrirían consecuencias. Muchas gracias. Buenas tardes, siguiendo con la exposición acerca de los ciclos biogeoquímicos, tenemos el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. Vamos a hablar acerca del ciclo del azufre y primero diremos qué es. Y sabemos que este es un ciclo mediante el cual el azufre se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas, como por ejemplo tenemos lo que es el sulfato, que es muy importante para las plantas y para este ciclo en sí. Por otra parte tenemos que el azufre es un elemento químico no metal que es uno de los 10 más abundantes en la naturaleza. Se caracteriza por su color amarillo pardo y también se simboliza con la letra S.
Es muy importante ya que es un nutriente para las plantas y los animales, ya que es un componente vital de aminoácidos y también contiene compuestos bioquímicos. Es fundamental también como ingrediente en la formación de clorofila, en la construcción de proteínas, de enzimas y de vitaminas. Tiene usos comerciales como es en pólvora, en fósforo, en insecticidas y en producción de combustibles fósiles. Hablando acerca de su proceso, sabemos que las plantas realizan sus funciones vitales por medio del azufre en forma de sulfato. Este sulfato se encuentra en la tierra y una vez que es absorbida por las plantas y estas es consumido por los herbívoros o también conocidos como consumidores primarios que adquieren el sulfato en su organismo. Estos cuando sirven de alimento para los animales carnívoros o consumidores secundarios adquieren el sulfato en sus tejidos. Estos al morir y al descomponerse por medio de microorganismos o bacterias hacen que este sulfato regresen de nuevo a la tierra y así nuevamente es absorbida para las plantas y inicia de nuevo el ciclo. Finalmente sabemos que el impacto del ser humano sobre el ciclo del azufre va desde la quema de combustibles fósiles que liberan gases de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera y generando así lo que conocemos como la lluvia ácida, por el dióxido de azufre que se convierte en ácido sulfúrico afectando los diferentes ecosistemas acuáticos. Tenemos también el ciclo del fósforo. Este es un ciclo que describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases dentro de los ecosistemas. El fósforo es un elemento químico muy escaso en la naturaleza, pero es de gran importancia para el desarrollo de la vida. El fósforo se representa con la letra P. Es importante porque forma parte de las macromoléculas como es el ADN, el ARN y el ATP, y que se encuentra dentro del cuerpo de los seres vivos. El fósforo también resulta imprescindible para la obtención de energía a nivel bioquímico, así como para la replicación de la vida y la transmisión hereditaria. Por eso es que el ciclo del fósforo es indispensable para la vida tal y como la conocemos hoy en día. Hablando acerca de su proceso, conocemos que la reserva fundamental en la naturaleza es la corteza terrestre, por meteorización de las rocas o sacado por las cenizas volcánicas, se quede disponible para que puedan tomar las plantas. Una vez que toman las plantas, se puede esparcir mediante las lluvias, ríos, hasta que llegan al mar. Eso que también ha sido esparcido puede llegar al fondo marino para sedimentarse. Esto es absorbido, la sedimentación es absorbido por el plancton, que a su vez es consumido por los organismos filtradores. Estos a su vez también es consumido por los peces y siguiendo el ciclo, los peces también son consumidos por las aves que tienen sus nidos cerca de la tierra. Estas aves regresan el fósforo a la tierra por medio de las heces, que también se conocen como el guano. Estos sirven para el abono para las plantas y los cultivos, que a su vez sirven para alimentación para los animales. Los animales regresan el fósforo por medio de las heces y esto de nuevo empieza el ciclo que puede esparcirse por las lluvias, llega de vuelta al mar, al fondo marino, se sedimenta y sigue el ciclo. Y eso es todo, muchas gracias. A continuación, el siguiente ciclo, en este caso el ciclo del carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? Es el sistema de transformaciones químicas de compuestos que contienen carbono en los intercambios entre la biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera. Como sabemos, el carbono es un componente esencial para las plantas y animales, estando en compuestos como la glucosa, en carbohidratos importantes para procesos como la respiración, además que también intervienen en la fotosíntesis, bajo la forma de CO2 o dióxido de carbono, el cual se encuentra en la atmósfera. ¿Cuál es su proceso? Es un proceso natural y constante
el cual presenta 4 etapas principales. Una de ellas es la fotosíntesis, que es un proceso llevado a cabo por las plantas para alimentarse y que reaccionan con el dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno. El siguiente sería la combustión, que es con la liberación del calor hacia el medio ambiente. Esta energía se deriva a la quema de combustibles fósiles. El siguiente sería la respiración. Todos los seres vivos liberan energía por medio del oxígeno y esto va de la mano con el agua y el dióxido de carbono. Por último sería la descomposición, que es llevado a cabo por organismos vivos que liberan el carbono a la atmósfera por la respiración y por el proceso de desechos de plantas, animales y otros organismos vivos. ¿Cuál es la importancia del ciclo del carbono? Junto con el ciclo del nitrógeno y el agua, es muy fundamental para la regulación del clima y para el sostenimiento de la vida en el planeta. Esto es debido a que es reciclado y reusado por la biosfera. Bueno, sin nada más que decir, en pocas palabras, el ciclo del carbono parte desde el dióxido de carbono, como que se encuentra en la atmósfera, que es absorbido junto con la energía del sol en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Posteriormente, al morir estos seres vivos, el suelo absorbe y por millones de años se transforma el carbono en fósiles y combustibles fósiles. Luego de hacer el uso de estos combustibles fósiles, el carbono se transforma nuevamente entrando a la atmósfera como CO2. Finalmente, en los océanos también por disolución de CO2, también por la descomposición de la roca caliza y la respiración de los animales. Gracias. Como último ciclo tenemos el ciclo del nitrógeno. Este es el circuito biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene circulando en la biosfera. El nitrógeno, que forma parte de la atmósfera en forma de N2, no puede ser utilizado para los animales y las plantas, y por esa razón es necesario un mecanismo para convertir el N2 a formas utilizables. Los seres vivos no podemos absorber el nitrógeno en estado gaseoso, como se encuentra en la atmósfera. Por eso debe ser transformado en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fijación biológica por medio de bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que obtienen el suelo. El nitrógeno llega a la Tierra por la energía despedida de los rayos y se desprenden de las tormentas eléctricas al enviar de nuevo al suelo nitrógeno a través de las precipitaciones. Como fases del nitrógeno tenemos la primera, la fijación. Es la fase del ciclo donde el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera terrestre se integra en la vegetación por medio de unos microorganismos que están en el suelo, como en el agua. Esto sucede porque el nitrógeno gaseoso se transforma en amoníaco, ya que las bacterias lo transforman y lo descomponen, absorbiendo los nutrientes que utilizan para subsistir. Y de esta manera se fijan en el suelo. Hay que tener en cuenta que estas bacterias son precavidas, ya que viven en las raíces de las plantas para que el oxígeno no llegue a ellas y puedan transformar el nitrógeno sin hacerles daño. Como segunda fase tenemos la nitrificación. Es una fase donde otras bacterias que están en el suelo oxidan el amoníaco y lo convierten en amonio, generando energía. Después, otras bacterias lo vuelven a oxidar y el amonio lo transforman en nitrato. Esto también va a depender de la temperatura del suelo y de su pH. En esta parte de la fase es la oxidación de las bacterias de nitrógeno, por otras que las oxidan transformándolas en amonio y otros en nitratos, siendo el segundo paso de la fase. La tercera fase es la asimilación. En esta fase es donde las plantas, a través de sus principales receptores, como lo son sus raíces, absorben el nitrato y el amoníaco, procesándolas, y las plantas las transforman en proteínas para que los animales la consuman y sea posible que acepten el nitrógeno en sus cuerpos sin que éste les ocasione algún daño en el futuro. Como cuarto paso tenemos la amonificación. En este paso de la fase se realiza una descomposición de los materiales orgánicos, siendo los desechos de unos que ayudan a otros a disolverse indirectamente.
El nitrógeno en forma de amoníaco procesado en combinación del ácido úrico y los organismos muertos que se encuentran en el suelo. La quinta fase sería la inmovilización. En esta fase del ciclo, aquello que no es inorgánico se le incorpora el nitrógeno, formando un nitrógeno orgánico, siendo lo contrario de la nitrificación, porque las plantas no lo pueden absorber, ya que no hay descomposición previa y no lo podrían usar a su favor. Como sexto paso tenemos la desnitrificación. Aquí es donde otras bacterias llamadas desnitrificadoras desoxidan los nitratos y el amoníaco, los regresan a la atmósfera en forma de nitrógeno gaseoso. En la mayoría de los casos esto no sucede por las alteraciones que el hombre le ocasiona al suelo, porque utilizamos fertilizantes y otros químicos para que las plantas y vegetales crezcan más rápido y ya no se deja que el proceso sea completado de la manera correcta, y no se puede llevar a cabo porque los pesticidas y fertilizantes y otros productos que a los productores les dé mayor ganancia a las plantas, pero esto ocasionando que las bacterias del suelo las dañen, no permitiendo reproducirse y no le permite regresar el nitrógeno a la atmósfera de manera limpia. Y esta fue la exposición de los ciclos biogeoquímicos. Me despido sin más que decir, gracias por su atención.